La disponibilidad de agua es un factor esencial para la vida en las plantas. Al menos el 97% del agua absorbida por la planta es liberada rápidamente a la atmósfera en forma de vapor de agua. Este es liberada por la transpiración. Esta transpiración es un proceso físico pasivo que depende de factores físicos, siendo su principal factor el potencial hídrico, que determina el movimiento del agua desde el suelo hasta la atmósfera a través de la planta. Solo el 3% de agua permanece en la planta para sostener el crecimiento y la fotosíntesis. El potencial hídrico es una medida de la cantidad de energía potencial contenida en un volumen unitario de agua. Para explicar el potencial hídrico, vamos a ver un ejemplo: dos reservorios de agua. El uno es elevado y el otro es a nivel del suelo. La cantidad de energía potencial del agua del reservorio elevado está determinada por el producto de su masa, por la aceleración de la gravedad y por la diferencia de altura entre los dos reservorios, o lo que es equivalente el producto de la fuerza de gravedad por la distancia o la altura entre los dos reservorios. Mientras mayor sea la altura del almacenamiento, mayor energía potencial tiene. Debido a que el potencial hídrico es una medida de la cantidad de energía potencial contenida en un volumen unitario de agua, es necesario dividir la energía potencial para el volumen del agua. En el ejemplo de los reservorios, el potencial hídrico estuvo influenciado por la fuerza de la gravedad. Sin embargo, hay otras fuerzas que actúan de manera simultánea sobre el mismo volumen de agua, contribuyendo así de diferentes formas a la cantidad de energía potencial contenida en este. Por ejemplo, las moléculas de agua están bajo la influencia de las fuerzas de adhesión entre las moléculas del material del que está constituido el reservorio. Haciendo un paréntesis, esta fuerza de adhesión describe el proceso de capilaridad en tubos angostos. Para conocer el potencial hídrico de un cuerpo de agua en un lugar respecto a otro, es necesario considerar todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo de agua. Las fuerzas que actúan sobre la planta, las cuales está dado por la fuerza de la gravedad, la fuerza de la adhesión, la fuerza de la presión y entre otras más. Podemos encontrar en la literatura que habla del potencial hídrico representado por la letra Psi, letra griega. Y como se mencionó antes, la sumatoria de fuerzas será la potencial hídrico de gravedad más el potencial hídrico de adición más el potencial hídrico de presión más el potencial hídrico de soluto más el potencial hídrico de corrección de referencia y potencial hídrico de humedad. Bien, el agua se mueve siempre en un gradiente de potencial hídrico, debido a la diferenciación de energía que hay de cuerpo a cuerpo, y siempre el sentido de movimiento será de zonas de mayor energía potencial hacia zonas de menor energía potencial. Por ello, la energía potencial del agua en el suelo debe ser mayor que la energía potencial del agua en la planta, y esta última mayor a la energía potencial del agua en la atmósfera. Al final de este proceso, el reservorio final del agua sería la atmósfera. Entonces, la energía potencial del suelo debe ser mayor a la energía potencial de la raíz, y esta debe ser mayor a la energía potencial del tallo, y esta a su vez debe ser mayor a la energía potencial de la hoja, y la hoja tiene que ser mayor a la energía potencial de la atmósfera. El movimiento del agua del suelo al interior de la raíz se da siempre desde zonas de mayor potencial hídrico hacia zonas de menor potencial. El potencial hídrico del suelo está compuesto únicamente por el potencial mátrico del mismo. Este resulta de la acción de las fuerzas de adhesión entre las moléculas de agua y la superficie de las partículas del suelo, principalmente en los microporos del suelo por acción capilar. Además, este tiene signo negativo. El potencial hídrico de la planta está compuesto por la sumatoria de los potenciales osmóticos y de presión de la célula de las raíces. El potencial osmótico se interpreta como la succión que ejerce la célula sobre el agua en el apoplasto. Este también tiene signo negativo. El potencial de presión se origina como consecuencia de la acción de las fuerzas de compresión generadas por la pared celular sobre el protoplasto, como consecuencia del incremento del volumen de la misma. El agua del suelo puede moverse dentro de la raíz por la vía simplástica o por la vía apoplástica.
por la vía apoplástica. El agua ingresa a la raíz y ocupa el apoplasto, de tal manera que se puede mover desde el suelo hasta la endodermis de la raíz sin atravesar ninguna membrana, debido a que las paredes de la célula de la endodermis están recubiertas por una banda de suberina que es impermeable al agua. Por la vía simplástica, cuando las células de las raíces entran en contacto con el agua del suelo, estas absorben esta agua, lo que permite que el agua atraviese la membrana de las células y a partir de ahí puede moverse libremente por diferencia de potencial hídrico en el simplasto entre células adyacentes a través de los plasmodesmos. Por lo tanto, atraviesa fácilmente la endodermis y llega al cilindro central de la raíz y así al floema.